a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quisiera empezar el tema explicando el contexto en que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras. Al mismo tiempo, les quiero decir que el tema es Cristo en vosotros, vuestra alegría, o Cristo en nosotros, nuestra alegría, aunque el lema era la alegría de los hombres, es verdad, pero para nosotros Cristo es nuestra alegría. Y espero que al término de la palabra nos retiremos llenos de Cristo, llenos de alegría. Amén. Es curioso que Dios, conociendo que este es un mundo sufriente, en su palabra nos exhorte a vivir con alegría. De hecho lo hace a través de Pablo, capítulo 4 de Filipenses, que estando en la cárcel, Pablo repite: alégrense en el Señor. Les vuelvo a decir, alégrense en el Señor, 2 veces. Dios quiere que estemos contentos. Y en esta mañana tengo como 2 situaciones que quiero explicar. Una que es muy buena y la otra no tan agradable, pero igual de buena. ¿Ya? Es como un chiste. Jerry dijo tiempo atrás que yo siempre ando con un último chiste. Les voy a contar un chiste, porque de entrada tenemos que alegrarnos. Espero que la mayoría no se lo sepa. 4 tipos van a dejar un piano de cola con incrustaciones de mármol, un piano bellísimo, muy antiguo, herencia familiar, pesadísimo. Lo tenían que ir a dejar a un edificio. Ese edificio tenía como 16 pisos e iban al piso 12. Así que los 4 tipos, imagínense, fornidos con overol, bajaron el piano, apenas avanzaban 3 metros y al suelo, porque era muy pesado. Entran al edificio y empiezan a subir. Se demoraron como 10 minutos en subir el primer piso, porque era muy pesado, 2, 3 escalones. Espérate, y jadeaban. Por ahí van en el piso 10º, van al 12, y ya los tipos no dan más. Y uno le dice al otro: oye Juan, ¿por qué no vas a ver cuántos pisos nos faltan? El tipo apenas hablaba. Ya, párate el tipo. Al ratito vuelve: muchacho, tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál les digo? Uno de ellos dice: bueno, la buena primero, para que tomemos ánimo. Bueno, la buena es que faltan 2 pisos. Y la mala es que nos equivocamos de edificio. Ya empezó la alegría, ya empezó la alegría. Bueno, en el contexto en que Pablo escribe esta carta, Pablo está en la cárcel. Y pareciera que Epafras, que era un discípulo, le escribió una carta
mostrándole a Pablo ciertas preocupaciones que estaba pasando con esta iglesia. Y la preocupación era que se estaba introduciendo una filosofía que atentaba contra la sana doctrina. Y por eso Pablo escribe esta carta. Y nosotros hoy en día también necesitamos una palabra fuerte como la que Pablo escribe a los colosenses, porque también estamos siendo presionados constantemente con distintas filosofías, especialmente con la filosofía del humanismo, que está más fuerte que nunca. Esta filosofía no es otra cosa que otra manifestación de pecado disfrazado, y es muy peligroso porque suena bonito. Y esta filosofía está llegando a extremos. Todos somos testigos de casos aberrantes en que esta filosofía está primando, especialmente la justicia. Hace poco detuvieron a un muchacho de 14 años, como tantos otros que han detenido, jefe de una banda, un muchacho violento, violentísimo, y lo dejaron libre. No eran los detalles, pero humanismo. La justicia creyó que este muchacho no representaba un peligro para la sociedad. Y así estos muchachos delincuentes están produciendo tanto daño, pero la justicia está cada vez más ciega. Y esto lo digo igual con respeto para la justicia, porque representa autoridad, y autoridad delegada por Dios. Bueno, entonces necesitamos la palabra de Dios, como los colosenses. Y quiero hacer un énfasis nuevamente en la importancia de la palabra de Dios en su forma de querigma o proclama o anuncio. La importancia de la palabra de Dios como proclama, como anuncio, el querigma. ¿Por qué? Porque yo creo que el querigma produce el fruto que Dios desea. La verdad de Dios, la proclama de Dios, produce como fruto la didaqué, o sea, la obediencia gozosa a los mandamientos de Dios. Es la proclama, la verdad de Dios, lo que produce obediencia. Y para mí este último tiempo ha tomado mucha importancia, porque yo fui uno que hice mucho énfasis en la didaqué, o sea, en los mandamientos de Dios. Y la verdad era que me aprendí de memoria muchos mandamientos que viví con mucho gozo. Cuando más o menos 30 años atrás recibí la proclama del Evangelio del Reino, fue un impacto tan tremendo en mi vida el saber que cuando uno se convierte entra en el reino eterno de Dios. Eso revolucionó mi vida. No estoy en una denominación, estoy en el reino de Dios. Fue un gozo tremendo. Me posesioné de esa verdad. Estoy en el reino, vivo en el reino, rodeado de ángeles, rodeado de la majestad y de la autoridad de Dios. Y en el reino, y entonces empecé a vivir la didaqué. En el reino de Dios, como esposo se vive así, como padre se vive así, como ciudadano se vive así, con el dinero se vive así, en todas las áreas de la vida, en el trabajo se vive así. Y así vivía con todo mi corazón. Pero con el tiempo no me di cuenta que mi vida se basó solamente en mandamiento y una fe en el Señor Jesucristo, que no tanto en la palabra, sino era una fe que estaba en mi mente, en mi corazón, en base a mi conversión. Pero no había mucha proclama, no había mucho querigma en mi vida.
tremendos problemas en mi vida. Porque generalmente uno termina viviendo en sus propias fuerzas. Entonces, Pablo aquí en el primer capítulo empieza hablando a los colosenses verdades, querigma, proclama, anuncio que nosotros necesitamos posesionarnos, que el Espíritu Santo nos plasme esta verdad de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 1: dando gracias con alegría al Padre, Él los ha capacitado para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. ¿Verdad? Esto es una proclama. Esto no puede ser cambiado. Es una verdad establecida por Dios. Él nos libró del dominio de la oscuridad, del dominio del diablo, de sus demonios, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, Cristo, es anterior a todas las cosas, que por medio de Él, de Cristo, forman un todo coherente. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hermanos, aquí hay algunas cosas que son tremendamente importantes, como es en quién tenemos redención, el perdón de los pecados. Acá dice de que por medio de esta muerte Dios está reconciliando lo del cielo y de la tierra. Y como el Señor nos habló en el último encuentro a través de Jorge, la obra más importante de todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue la obra que hizo en la cruz. Me llama la atención que en los últimos años, en muchos contextos, nombramos que Cristo murió por nosotros de manera tan simple, tan, no sé, como superficial. Es que no quiero ofender, no quiero decir palabras que puedan ofender, porque no es ese mi ánimo. Como descuidados. Pero aquí ocurrió algo tremendo. En la cruz ocurrió algo tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Jesús soportó una batalla impresionante. Miren, Pablo recibió revelación de lo que es el mundo espiritual de maldad. Y él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, plural, muchos príncipes demoníacos. Luego habla de otra categoría, potestades, plural de nuevo. Muchos demonios con poder. Luego habla contra gobernadores, nuevamente está hablando en plural. Muchos. Y por ahí en un pasaje en el libro de Daniel, se nos dice que el príncipe de Dios, el arcángel Miguel, luchó contra el príncipe de Persia. Ahí podemos ver un poco cómo están organizados estos poderes. Entonces tenemos ya tres nombres
con autoridad, principados, potestades, gobernadores y luego huestes espirituales de maldad. Estamos hablando ahora de los ejércitos demoníacos. Y todo este mundo espiritual estaba ahí, frente a Cristo en la cruz. Hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido opresiones demoníacas. Hemos sido atacados por el diablo. Y es tremendamente desagradable. Tremendamente desagradable. No hay cómo describirlo. Es muy desagradable. Y Cristo en la cruz tuvo que soportar toda la opresión demoníaca. En medio de su dolor físico, en medio de su angustia espiritual. Lo que el diablo y sus demonios buscaban, y a través de la injuria y de la burla cruel de los que estaban frente a él, como los sacerdotes y los fariseos, que se burlaban de él, era que Jesús pecara, que Jesús se rebelara. ¿Cuántas veces o quién de los presentes no ha experimentado alguna vez el deseo de golpear a alguien o decirle algo a alguien fuerte? ¿Hay alguien que no lo haya experimentado?